Si me preguntas sobre el informe sobre las entradas de fertilizantes en la Comunidad Valenciana, lo que dice nuestro informe al final es que no se puede generalizar, sino que hay que tomar las medidas de forma regionalizada. No es lo mismo la situación de la Comunidad Valenciana que de las regiones de nuestro entorno. Y lo mismo, dentro de la Comunidad Valenciana tenemos distintas zonas con distintas realidades. Lo que dice nuestro informe es que bueno, es algo que recoge los propios balances del Ministerio de Agricultura, y es simplemente que las mayores entradas de nitrógeno, que al final son los que pueden causar esas contaminaciones de aguas subterráneas, son procedentes de fertilización sintética, sobre todo en zonas vulnerables. Y últimamente ha habido bastante revuelo relacionado con las implicaciones ambientales de las granjas. Y de nuevo tenemos que entrar en el contexto de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene las granjas principalmente en zonas no vulnerables, en zonas de interior, en zonas despobladas, mientras que normalmente las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos están más en las zonas litorales, ¿no? Eso no quiere decir que la ganadería no tenga una responsabilidad, que la tiene. Lo que pasa es que es en unas zonas muy determinadas. A ver, al final, todas las aportaciones de nitrógeno tienen que realizarse de forma adecuada en dosis, en tiempos y en formas de aplicación, independientemente del origen que tengan, porque al final todos tienen un contenido de nitrógeno que es el que puede causar esa contaminación. Entonces, ahí al final uno de los aspectos más importantes será poner en marcha el futuro Real Decreto de Fertilización Racional, que lo que pretende es reducir y ajustar al máximo posible las fertilizaciones. Adicionalmente, la ganadería en la Comunidad Valenciana supone una fuente de nutrientes, de manera que debería priorizarse ese uso de los estiércoles frente a los fertilizantes sintéticos y ajustar al máximo posible. Al final son distintas herramientas con las que tenemos y hay que ajustarlas al máximo posible. Sí, al final hay que tener en cuenta los distintos tipos de información que tenemos. Nosotros trabajamos sobre todo con la localización y tamaños de las granjas para saber dónde existe mayor concentración. La Confederación Hidrográfica del Júcar lo que tiene es muchísima información sobre la calidad de esas aguas subterráneas. Hay que tener en cuenta toda esta información para poder planificarse al máximo. Evidentemente es una cuestión de planificación y de dosificación adecuada. En el caso de la ganadería, es importante saber que muchas veces está ubicada en zonas que no están asociadas a cultivos intensivos, sino más bien extensivos o de secano. Esos cultivos suelen necesitar unas dosis menores. Y al final los cultivos lo que tienen son unas determinadas necesidades, y cualquier aplicación por encima de esas necesidades puede constituir una contaminación al agua o al suelo, y eso uno debe de ser consciente. Sí, es verdad que las producciones intensivas ya llevan prácticamente 20 años con normativas ambientales cada vez más exigentes. Y en estos últimos años ya se ha dado una vuelta de tuerca. En 2020 se publicó el Real Decreto de Ordenación del Sector Porcino, que a los requerimientos ambientales que ya había anteriormente, pues suma otros relacionados con las emisiones o con la gestión de los estiércoles. Y en la misma línea está el Real Decreto de Avicultura, que se publicó en 2021, y el Real Decreto de Ordenación del Bovino, que está actualmente en revisión y que muy probablemente vea la luz en 2022. Todos ellos siguen la misma línea, y es que aunque anteriormente se ponía mucho el foco en aspectos sanitarios y de bioseguridad, eso sigue siendo importante y la reglamentación antigua ha sido muy efectiva, pero incluye todas estas regulaciones ambientales y va a estar muy de la mano de otras reglamentaciones relacionadas con el uso de mejores técnicas disponibles, que también será un Real Decreto que verá la luz próximamente, o el Real Decreto de Fertilización Sostenible. Bueno, el reducir la contaminación en su conjunto en la ganadería no es fácil, son fuentes difusas. Uno va a una granja y no ve la contaminación que pueda haber al aire o al agua subterránea, de manera que lo primero es mentalizarse de que aunque una granja sea una actividad de toda la vida, por su tamaño y a veces por la concentración en distintas zonas puede tener unos impactos ambientales. A partir de ahí, medidas técnicas.
Tampoco son todas fáciles. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no hemos tenido la propia investigación o el conocimiento para poder desarrollarlas correctamente. Hay una cosa que tienen muy fácil, que es ganar en eficiencia, porque es algo que perciben en el rendimiento económico de la granja muchas veces, ¿no? Entonces, cualquier aspecto que haga que los animales utilicen mejor el pienso hace que excreten menos y la contaminación sea menor. Pero hay otro tipo de medidas que sí que hay que evaluar muy bien si económicamente encajan dentro de lo que es la granja, porque son medidas que suponen un coste adicional que probablemente sean necesarias para reducir esa contaminación que produce la ganadería y que no tenemos muy claro de que entren económicamente en la viabilidad de las explotaciones. Yo soy de la opinión que uno debe tener una especie de hoja de ruta. Es verdad que los aspectos ambientales de la ganadería llevan ya bastante tiempo trabajándose, pero nosotros tenemos que establecer una hoja de ruta para saber dónde queremos llegar a 5 o 10 años vista. Por ejemplo, muchas de estas regulaciones vienen porque la Unión Europea en 2030 tiene unos requerimientos de reducción de emisiones de la ganadería o por la urgencia de reducir la contaminación de nitratos. Entonces hay que balancear la necesidad de tomar acciones rápidas con el que sean adaptables realmente por las granjas. Debería ser posible en el sentido de que cualquier gasto o cualquier actuación que sea necesaria en una granja debería poder ser cubierta por lo que es la cadena de valor agroalimentario. Y si para producir alimentos necesitamos una mayor protección en el medio ambiente, debería poder pagarse con los precios que perciben los ganaderos. Adicionalmente, creo que deberíamos acostumbrarnos a valorar lo que son los estiércoles o los purines. Muchas veces no se les valora económicamente, pero tienen un valor por su contenido nutricional para los suelos, de manera que eso podría ser otra de las formas en las que eso se podría cubrir. Es verdad que mientras eso llega, probablemente las administraciones tengan que facilitar a través de subvenciones esa transición. El Real Decreto nuevo de ordenación porcina arrastra el valor de producción de purín que tenía el anterior Real Decreto del año 2000, que son, por ejemplo, para el cebo algo más de 2 metros cúbicos por plaza y por año. Muchas veces damos muchísima importancia a los metros cúbicos de purín, pero realmente lo que importa es el contenido nutricional que tiene de cara a la contaminación. Es verdad que el volumen de purín tiene una implicación importante para el ganadero, y es que le obligan a que el tamaño de la fosa, de los almacenes de purines, tenga una suficiente capacidad en meses. Y no es lo mismo dimensionar pensando que tiene 2 metros cúbicos, que si tiene 1 metro cúbico, que si tiene 1 o medio, ¿no? Entonces es importante. ¿Eso se puede actualizar? Creemos que sí. Hay indicios que permiten considerar que una producción de alrededor de 1,5 metros sería razonable como punto de partida de la Comunidad Valenciana. Y es más, debería poder cuantificarse por los propios ganaderos la cantidad, al final, la cantidad de cubas que sacan y la composición de ese purín. Ese sería lo ideal, conocer exactamente esos valores reales. Cada vez más se pide a los ganaderos que den indicaciones del comportamiento ambiental de su granja, y eso es, por ejemplo, uno de los objetivos del Real Decreto de mejores técnicas disponibles, que obligará a la mayoría de los ganaderos a rellenar una serie de formularios e información ambiental. En el caso de los purines, el volumen de agua consumido puede ayudar. Es verdad que el volumen de agua consumido no es exactamente a metros cúbicos de purín, pero el volumen de agua indica la eficiencia en el uso de agua, que es un recurso muy preciado también en la Comunidad Valenciana. Es fundamental que las granjas tengan alguna capacidad para compasar lo que es la producción del purín, que es continua a lo largo del año, con las demandas de los cultivos, que pueden ser 1, 2 o 3 veces al año, dependiendo de las características de los cultivos del entorno. De manera que es absolutamente razonable demandar capacidad suficiente. La segunda parte sería en qué condiciones, ¿no? Y el Ministerio actualmente insiste mucho en que ese almacenamiento tiene que ser exterior, que no vale el almacenamiento interior, por ejemplo, en fosas profundas.
Eso tiene cierto sentido también si atendemos a cuestiones sanitarias. ¿Por qué? Pues porque podemos extraer el estiércol de la nave, por ejemplo, al finalizar los cebos, o como dice el nuevo Real Decreto, como mínimo una vez al mes. Si no es así, no lo vamos a poder hacer. De manera que el almacenamiento exterior tiene muchas ventajas, aunque es cierto que en algunas granjas de la Comunidad Valenciana puede resultar problemático por la situación actual que tienen. A ver, tenemos que llegar a una situación en la que encontremos la máxima reducción dentro de la granja en el almacenamiento y en la aplicación. La situación ideal es la siguiente, y es que sacar el purín lo antes posible de las naves, llevarlas a una balsa que tenga algún tipo de cubierta, que ya empieza a haber tecnología para poder hacerlo, y luego aplicarlo a campo. A partir de ahí, soluciones para todo no existen. Cada caso concreto puede requerir determinadas actuaciones concretas. En granjas ya existentes puede ser más o menos fácil dependiendo de la estructura que tengan actualmente. Las mejores técnicas disponibles tienen tres palabras: mejores, técnicas y disponibles. Y no solo tienen que ser las mejores y tienen que ser técnicas, sino que tienen que ser disponibles, y la tecnología avanza. Actualmente tenemos un sistema un poquito rígido en el cual, primero, no tenemos el suficiente conocimiento tecnológico para desarrollar y evaluar estas mejores técnicas disponibles. Y eso es algo que venimos demandando desde hace muchos años, que exista un mecanismo más flexible y unas inversiones también para investigar eso. Inversiones que pueden ser públicas o privadas, porque el propio sector porcino español en su conjunto tiene una capacidad para poder acometer estas iniciativas. Claro, eso tiene que tener un procedimiento aceptado y establecido para incorporar nuevas técnicas que a lo mejor no estén descritas en el documento actual que recoge las de la última revisión de la Comisión de 2017. Han pasado 5 años ya. Los estiércoles y los purines, la aplicación ideal es usarlos como fertilizantes en las dosis que tocan, en las épocas que tocan y de la forma que tocan. Una dificultad que tienen los estiércoles y los purines es que su composición es muy variable, depende mucho de la granja, de la época del año, y sin embargo, cuando se echan, el estiércol se echa por metros cúbicos o por toneladas, y el purín igual. De manera que un aspecto muy importante es mejorar en el conocimiento de esa composición, porque si no sabemos la composición y decimos, por ejemplo, que a una parcela le tocan 20, 30 metros cúbicos de purín por hectárea, dependiendo del purín que le eche, tendré más o menos dosis, me quedaré corto o me pasaré. De manera que eso va a ser fundamental. La segunda cuestión es ligar mucho al territorio, y hay unas cuestiones de planificación, es decir, de intentar promover que las parcelas utilicen los estiércoles de las zonas más próximas. Y en tercer lugar, sí que es probable que en algunas determinadas zonas haya que hacer algún tipo de actuación adicional, es decir, algún tratamiento, algo que permita sacar valor añadido, resolver problemas concretos. Entonces, los sistemas de tratamiento a lo mejor no son la primera opción en la que uno tiene que pensar, pero en algunos casos concretos van a ser necesarias. A ver, la producción ganadera integrada o intensiva en general tiene un grandísimo valor como elemento que permite generar alimentos de gran valor nutritivo a unos precios muy asequibles. Ese valor yo creo que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Dicho esto, también el conjunto de la cadena agroalimentaria, incluyendo este sistema de integración, también es responsable de las cargas ambientales que puede tener el producto que llega al lineal del supermercado, porque al final ese producto, el lineal del supermercado, tiene una huella ambiental que será la suma de todo lo que ocurre en su recorrido. De manera que todos los actores de esa cadena de producción son al final responsables de lo que ocurre al final, y esas implicaciones ambientales cada vez más el consumidor las va a tener en cuenta. Por ese mismo motivo, sí, es decir, al final el producto que llega al consumidor, el consumidor no va a distinguir si el producto que parte de la carga ambiental viene de los piensos, viene de la granja, viene del procesado exterior. El consumidor va a ver un determinado producto y lo va a juzgar en términos de medio ambiente
o de bienestar también, por lo que ocurre en el conjunto de la cadena, de manera que es algo que de una u otra forma atañe en la medida de sus responsabilidades a cada uno de ellos. Hay una tendencia cada vez mayor a demandar modos de producción libres de jaula y de hecho no sería de extrañar porque la Comisión Europea ya se ha manifestado en este aspecto que a pocos años vista los sistemas de producción en jaula acaben prohibiéndose y eso en efecto constituye un reto para el sector actual. Las normativas de bienestar animal van evolucionando y es normal que sigan evolucionando de acuerdo al conocimiento científico de los especialistas en bienestar animal en animales de producción. Claro, esto atañe sobre todo a los tipos de producción que estén en jaulas con movimientos limitados, que es probablemente el mayor problema relacionado con el bienestar animal de cara a lo que son las instalaciones. Es algo que continuará evolucionando y que le tenemos que seguir la pista y, por ejemplo, has comentado el caso de la avicultura, es muy probable que siga evolucionando hacia sistemas libres de jaula o en exterior. Yo creo que hay que valorizar cada uno de los productos y eso pasa porque el consumidor entienda claramente la diferencia entre los distintos productos que tiene a su alcance. Evidentemente, las producciones extensivas, por ejemplo, ovino y caprino, tienen unos valores añadidos que la ganadería intensiva en principio no tiene, que son una serie de lo que se llaman externalidades o beneficios ambientales o sociales, de fijación de más población en el medio rural, de mantenimiento de zonas despobladas, de mantenimiento de determinado tipo de suelos, que es algo por lo que no está recibiendo ninguna percepción económica y que le lleva su tiempo, sus costes de producción. De manera que solo cuando el consumidor identifique claramente este tipo de productos podrá valorizar económicamente. Yo creo que la viabilidad pasa por ahí, porque el consumidor cada vez sepa mejor cada tipo de producto de dónde viene y la ganadería extensiva evidentemente es un elemento valiosísimo. Esa es la gran pregunta, que yo creo que nos hacemos todos y hay muchísima gente trabajando en esto. Por ejemplo, desde nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, uno de los problemas o circunstancias que nos encontramos es que los alumnos no le ven la grandísima utilidad a una titulación como ingeniería agroalimentaria o ingeniero agrónomo. ¿Por qué? Pues porque no están familiarizados con ese entorno rural. Lo que hay que hacer es visibilizar, crear oportunidades de negocio y oportunidades de futuro. Cuando le cuentas a los alumnos determinadas realidades del medio, si ven casos de éxito, se animan y ven que ahí tienen un futuro y muchos acaban trabajando en ese sentido. Sin embargo, el otro tipo de noticias en las cuales se manifiestan, ¿no?, los problemas por los que pasa la producción agraria y ganadera, pues realmente se plantean, oye, ¿y esto realmente qué futuro tiene? El futuro lo tiene, todos tenemos que comer todos los días y tenemos un territorio en la Comunidad Valenciana que se presta perfectamente para generar este tipo de productos. Sí, yo creo que es poco constructiva, en el sentido de que se plantean dos extremos, ¿no? Que existe una ganadería extensiva donde están los animales pastando y una ganadería ultraintensiva de granjas enormes. Y entre esos dos extremos hay muchos puntos intermedios y precisamente la Comunidad Valenciana, aunque tenga sistemas de producción intensivo, por ejemplo en el porcino, se trata de granjas de muy gran arraigo familiar, de fijación en el territorio, de granjas de tamaño mediano, de manera que sus características y su problemática probablemente no sea la comparable con lo que se está planteando en estos días. Ahora bien, ¿por qué digo que no es muy constructivo? Porque no ayuda a que un ganadero entienda realmente las implicaciones ambientales, es decir, los ganaderos deben formarse mejor en las implicaciones ambientales de sus granjas, intentar hacerlo lo mejor posible, porque al final tienen un impacto ambiental. Claro, cuando pones el foco en un único sector, parece que los demás no importen, es decir, es la sensación de por qué me dicen a mí estas cosas y no al resto de los sectores productivos que probablemente tengan unas características similares. Es ahí probablemente el error. Si se viera una implicación ambiental en el conjunto de los sectores de la sociedad, que es absolutamente necesario
mejorar la forma en la que nos desplazamos, en la que compramos cada uno de los productos de bienes y servicios, no solo la alimentación, sino, por ejemplo, la ropa, cómo consumimos ocio. Si se viese una actuación similar a esa presión a la ganadería, podría entenderse mejor esa urgencia de mejorar ambientalmente, pero cuando se plantea un debate de una forma dirigida con un tema único, pues lo normal es que cueste a la persona que se le indica que entienda por qué eso tiene que ser así, evidentemente. Yo digo siempre la misma respuesta cuando me preguntan por qué en ingeniería agronómica se estudia producción animal. Puede ser que uno no acabe de entender la necesidad de este tipo de producciones en el medio rural, pero tiene un papel absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues porque es parte íntegra de ese medio, porque ayuda a fijar esa población, porque genera unos estiércoles o purines que se pueden utilizar como fertilizantes y favorece ese reciclaje, porque genera elementos de primera necesidad. Yo es que no entiendo el medio rural sin la producción ganadera. Otra cuestión puede ser el modelo de producción ganadera que vamos buscando o persiguiendo, pero para eso hay que dar herramientas para perseguir ese modelo que sea más adecuado y que permita cumplir esos objetivos de fijación de la población, mantenimiento del medio ambiente. Ahí está el problema.